Pues hemos estado hablando en los últimos videos acerca de el feminismo y sobre los temas de machismo. Y pareciera que podría pensarse que estamos como arremitiendo en contra de los hombres. Y este video es un poco contrapunteando esta premisa o esta idea. Y creo que también es momento de cuestionarnos a nosotras como mujeres. ¿Qué pasa entonces cuando desde una postura feminista buscamos movernos y buscamos también una redefinición no solamente de la masculinidad, sino también de lo que implica ser mujer? Y entonces, ¿qué me constituye como mujer? ¿No? Lo hemos hablado en otros videos, por ejemplo, acerca de la identidad, y este va un poco dirigido hacia otro tipo de mujeres, y son las madres. Y hemos hablado ya en otros videos, y si no, vamos a seguir hablando de ellos, porque de verdad que para mí ya, incluso para mí ya es confuso saber qué hemos hablado en qué video. Pero bueno, eh, hemos hablado de que las mujeres no tenemos un instinto, que esto del instinto materno no es algo que sea nato, no es algo instintivo, es decir, es algo que se crea, es algo que se desarrolla a través de un vínculo, que nos ayudan ciertas hormonas en el cerebro como la oxitocina, pero que también esta hormona del apego se produce en los cerebros masculinos, y no solo se produce a través de la maternidad, sino a través de muchas actividades, incluso de la masturbación y del orgasmo. Eh, y eso también tiene que ver con el vínculo con uno mismo. Pero entonces eso nos invita a pensar que la mujer y la maternidad son cosas distintas, ¿no? Y eso creo que cada vez queda como más claro. Y entonces la maternidad es solo una función más que cualquier persona podría ejercer. Es decir, es una función del maternaje, así como hemos hablado de la función paterna en el Día del Padre, por ejemplo. Eh, y entonces podemos empezar como a separarlas. Y si entonces la maternidad es algo que yo ejerzo como mujer, o que puedo ejercer como hombre, o que puedo simplemente ejercer, que tiene que ver con comportamientos, con actitudes, con una función, es decir, con una forma de pensar en mi cabeza, entonces quitamos el mito de que es algo orgánico, ¿no? Y entonces empezamos a pensar que tiene que ver con algo cultural. Por ejemplo, podríamos pensar en algo que es algo incluso socialmente muy nuevo, ¿no? Antes pensemos en la figura de las nodrizas, o las figuras de las sirvientes, o de los internados. Incluso eran todas estas funciones sustitutivas que hacían el rol de cuidador, no solo con los niños, sino también incluso como con más personas, con los esposos incluso. Y la mujer tenía otro tipo de funciones que tenía que ver más incluidas en tareas domésticas, en tareas, podemos pensar incluso en las estructuras de las haciendas. Todos tenían una función, todos en la comunidad tenían ciertas funciones. Y las funciones de las nodrizas, de los internados, de las sirvientas, eran eso. De hecho, ahora me viene a la mente que, de hecho, acá en mi casa es una construcción como el estilo de haciendas, que si investigas un poco, eran casas donde tenían en la planta alta del cuarto, estas habitaciones eran habitaciones para las nodrizas o para las nanas, y en la parte de abajo estaban los niños, y los padres tenían un cuarto completamente separado. Es decir, había la función de la maternidad puesta sobre otra figura, ¿no? Y ya hemos hablado acerca de las nanas por ahí en otro video. Eh, pero es decir, que esta función como de que la mamá tiene que ser una figura cariñosa, o que tiene que ser una figura protectora, o que tiene que ser una figura que está ahí 24/7, no es algo tan orgánico, tan natural, sino que es algo que se ha ido imponiendo a través de los años de un sistema social en el que ahora estamos inmersos. Y entonces, si hoy podemos ir empezando a pensar que la mujer no es necesariamente es madre, uno se pregunta entonces, ¿qué significa ser mujer y desde dónde me constituyo? Y eso tal vez para una generación de mujeres significa pues la elección de poder elegir no ser madre. Incluso podríamos pensar en todo este dilema y toda esta construcción acerca de lo que es el aborto, ¿no? Pero pensando en generaciones mucho más avanzadas, o generaciones mayores de lo que significa ser mujer, vemos mucho este discurso
que empieza a meterse con el discurso del feminismo y entonces dicen, ok, tengo hijos y como yo con hijos dentro de una familia heteronormativa puedo ejercer el feminismo, cómo puedo no solamente pensar en feminismo, sino actuar en feminismo, vivir el feminismo. Y entonces, no sé si has visto casos donde me pasa mucho en las parejas o en las consultantes que tengo en las familias, donde la mujer le, le exige a veces al hombre que le apoye en las tareas domésticas, que le apoye en las tareas de la maternidad o de los roles típicamente asumidos, no solamente de la maternidad, sino en general de las funciones maternas. Eh, pero cuando lo hace la mujer, lo minimiza, lo desvaloriza eh, y empieza a hacer comentarios sobre, es que no lo haces bien, es que no lo hiciste, es que así no era, es que, ay, es que tú no lo haces como yo, es que... Y entonces empieza a poner una serie de peros y una serie de pretextos que hacen que el hombre, en el caso de una pareja heteronormativa, solamente genere más distancia y genera esta sensación, no sé si te ha pasado, como de, es que no puedo hacerlo bien. O sea, si no lo hago, malo porque no lo hago, pero si sí lo hago, no lo hago como tú quieres que yo lo haga. Y es imposible que yo lo haga como tú quieres que yo lo haga. Y ese es el mensaje que le mandas de una paradoja, de una contradicción muy fuerte donde mandas dobles mensajes, donde ellos terminan siendo también atrapados, ¿no? Y es como, pues mejor terminó no haciendo, pero también si terminó no haciendo, entonces también es malo y entonces termina siendo algo tan confuso que no hay una forma de ganar a ese mensaje. Y esto lo muestro porque de repente parece que las mujeres es como, sí, yo quiero que me ayudes, ¿no? Y ayúdame en la casa. Y sí, 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 pero parece que estamos tan aferradas al rol y a la identidad de la construcción típicamente de la maternidad y del ser esposas en casa, que cuando se nos empieza como a diluir o se nos empieza a compartir ese papel, sentimos que perdemos el control o sentimos que ya no tenemos sobre qué aferrarnos en la identidad y que vamos a ser criticadas por otras mujeres, ¿no? No sé si has visto, a mí me pasaba, por ejemplo, llegaba a reuniones familiares y aunque yo me considero una mujer pues, bastante feminista y bastante abierta y yo consideraba que mi lenguaje era algo como muy inmerso, cuando llegaba a las reuniones familiares, para mí era como lo innato empezar a servir a los hombres, ¿no? Empezar a constituirme como, pues sí, hay que hacer, esto es lo que se tiene que hacer en la familia. Y mi esposo, mi ex esposo en algún momento me lo reflejó y fue un abrir de ojos porque no era solamente como por la idea de voy a servirle a los hombres, sino era porque estaba viendo y estaba siendo observada por otras mujeres. Y para mí en ese momento era importante reasegurar mi lugar como mujer dentro de una sociedad de mujeres. Y cuando uno se mueve de ese lugar, entonces se coloca en una situación donde es criticada y es vista y es juzgada por otras mujeres y entonces otras mujeres pueden hacer comentarios como ¿por qué no lo haces? O qué mala madre eres, o qué mala esposa, o por qué no atiendes a tu esposo, o por qué no atiendes a tus hijos. Y entonces se genera esta doble relación de si el esposo ayuda en casa, cuando llegan a una reunión familiar, entonces vuelven a los roles estereotipados machistas, porque confrontar roles distintos en una sociedad mueve y confronta muchas cosas, no solamente para la mujer, sino también para los hombres. No sé si has visto hombres que apoyen eh, de manera equitativa, ¿no? Que tengan roles distribuidos de la manera en la que ellos elijan, pero también en las labores domésticas, pero cuando llegan a ambientes donde hay más hombres, es como si se volvieran automáticamente machos, ¿no? O sea, el típico macho. Y es que también es como un acuerdo no dicho entre las parejas, ¿no? Como en casa podemos hacer lo que queramos, no pasa nada, tú y yo nos entendemos, pero cuando lleguemos a un evento social o cuando lleguemos a estar con más personas, entonces adoptamos inmediatamente como estos roles. Porque es lo que se conoce, porque es lo más fácil, porque es tal vez como lo más cómodo, lo que menos disturbio social genera. Y moverte de ese lugar cuestiona mucho, no solamente para la mujer, sino también para los hombres. Pero en este caso y en este video quisiera que nos pusiéramos como mujeres en el lugar de lo que significa
exigirle a un hombre que se mueva de su lugar de macho, cuando al mismo tiempo no le permitimos y no nos permitimos redefinirnos desde otro lugar. Si estamos en este baile o en esta danza de movimientos y de la identidad a través de los roles, es algo así como un baile, tiene que ir con cierto ritmo. Imagínate que uno va súper rápido y el otro va un poquito como más lento, entonces terminan no haciendo pareja, ¿no? Y creo que estamos en ese movimiento social donde estamos tratando de encontrar un ritmo y una sinfonía que nos haga sentido a todos, ¿no? Entonces, como mujeres es una invitación a que sueltes el rol de la mujer madre, ¿no? Que así como eliges no querer ese rol, que también te permita cederlo al otro. Y eso implica que no necesariamente lo van a hacer como tú lo has hecho. Es decir, nosotras hemos sido criadas literalmente, socialmente, por un ambiente desde lo explícito y lo no explícito, de que somos mejores de comunicando, de que somos todo esto que ya hemos visto acerca de la identidad femenina, de que nos constituimos a través del no conflicto, de resolver problemas, de estar muy en los afectos, de poder comunicar, de cuidar, de servir, mientras que al hombre se le ha puesto en una posición privilegiada desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar de ser servido, desde un lugar de fortaleza, desde un lugar de cansancio, desde otro lugar. Y mover estos papeles no es fácil para ninguno de los dos. Y entonces permitir que en este sentido, así como las mujeres tenemos muchas fallas y hemos tenido también nuestras fallas a la hora de colocarnos, y entonces entramos en paradojas como esto de, sé alguien atento conmigo, pero invítame la cuenta, o no seas un macho, pero sí ábreme la puerta del coche. Asimismo están ellos en este proceso como de dando pasitos y entendiendo cómo va a ser y hacia dónde vamos a ir, ¿no? Entonces, bueno, esto es solo una invitación para colocarnos desde un lugar de identidad distinto y pensar que va a ser un proceso donde pues va a ser medio atropellado, pero eventualmente llegaremos a un punto, a un justo medio, ¿no? Ojalá estés de acuerdo, ojalá no, ¿no? Creo que es la invitación a seguir como pensando y comentando de esto. Sé que a muchas mujeres no les va a encantar escuchar esto, pero creo que en el fondo también nos invita a pensar desde un lugar distinto. Y esa es la idea.